Ahí está. Apareciendo mal. Bueno, ¿le parece, don Antonio, que arranquemos? Lo presento y arrancamos con la charla a medida que se va sumando gente, que se vaya sumando. ¿Le parece? Si le parece, si iniciamos en este momento. Que si le parece, si iniciamos en este momento. Sí, cuando quiera, claro. Bueno, ahí voy a hacer una presentación entonces. Primero que nada, bueno, bienvenido también a los que recién se están conectando. Ahí veo también a Cristina, una profesora, bueno, y muchos alumnos del cuarto año. Seguimos con este ciclo de charlas y conferencias que vamos teniendo. Recordarles que el miércoles también hay una que está organizada por los propios estudiantes, que va con el sector empresarial acá de Misiones. Va a haber gente de transporte, de agencias de viaje. Así que el lunes a las 15 horas también hay otra conferencia con gente del sector privado. Bueno, para arrancar un poquito, vamos a presentar un poquito la idea y el tema de hoy. Si bien venimos con varias charlas, generalmente lo que estábamos haciendo era tratar un poco los temas desde el punto de vista de lo que es el turismo en Argentina, cuál es la realidad de los empresarios acá, cuál es la realidad de las diferentes regiones, pero en Argentina más que nada, o los diferentes tipos de turismo. Hablamos también de turismo sostenible, turismo aventura, en los diferentes lugares de Argentina. La idea de esta conferencia era invitarlo a don Antonio, ahora vamos a explicar quién es, para que nos dé un poquito un pantallazo a nivel internacional de lo que está pasando. La otra vez estuvieron varios alumnos y estudiantes también en la charla de Cristina y de Beatriz, donde estuvo Dachari, y también explicaba un poquito este panorama. Bueno, ¿por dónde arrancar? Don Antonio Tejera Reyes es un referente del turismo en las Islas Canarias, en España. Particularmente a mí me tocó conocerlo en una maestría que tuvimos en las Islas Canarias, una experiencia también muy, muy linda y donde aprendimos mucho. Realmente para el que todos son estudiantes, todos están más o menos en la misma edad, les recomiendo mucho, una vez que esto se resuelva, y si pueden llegar a hacer alguna cosa afuera, alguna experiencia de viaje, sería súper interesante, digamos, que la puedan aprovechar, porque realmente te abre la cabeza estar un poquito afuera. En relación bueno, el conferencista de hoy es miembro del grupo de expertos de la OMT, es también fundador de lo que es el Centro Internacional de Estudios de las Islas Canarias, y bueno, es una eminencia en el sector de Tenerife, conoce muchísimos empresarios, muchísimos profesionales, hay mucha gente que pasó por sus instituciones. Entonces, más que nada lo que podemos aprovechar hoy de él es toda la experiencia que él concentra a lo largo de tantos años. Hoy por ahí tenemos algunos, él está hoy en Venezuela, hay algunas limitaciones en cuanto a la comunicación, a la calidad de internet, pero bueno, vamos a tratar de que se escuche bien y de poder aprovechar todo esto. Repito, si hay preguntas, la podemos hacer por el chat y yo les doy la palabra acá para que pregunten. Bueno, don Antonio, no sé si me escucha, ya está hecha la presentación, si usted quiere por ahí ampliar un poquito más sobre la experiencia que hizo, y por ahí arrancar y bueno, enterarnos un poco de lo que está pasando en España con el tema del COVID y la situación del turismo. Está preguntando lo que está pasando en España, ¿no? Sí, correcto, sobre el COVID. Bueno, la situación mundial está sumamente complicada. O sea, en este momento España, como es natural, vive del turismo, cosa que no ocurre en otros países. Entonces, lógicamente, está sintiendo muchísimo en todas sus estructuras, porque cuando hablamos de turismo hablamos de comercio, hablamos del campo, hablamos de industria, hablamos de todo. Entonces, claro, un país que recibe 80 millones de turistas al año, el que eso se le reduzca a cero significa paralizar el país.
en cuanto se refiere al empleo, pues ya podemos imaginarnos lo que es toda esa población que está destinada a precisamente a proyectar y a trabajar en ese sector. Cuando ese sector se ha quedado muerto, pues la población está también encerrada en sus casas y sin saber cuál es la solución que tiene todo este problema. Hoy en día la repercusión del coronavirus en España cada día está siendo menor. Lógicamente porque en un primer lugar la pandemia está arrasa con los que tienen algún problema físico y lógicamente son los que menos resisten lo que la dichosa fiebrecita esta y la tos seca y lo que se dice que es el fin de la pandemia. Entonces, claro, cada vez se va reduciendo las muertes, se van reduciendo los que se curan de la pandemia y se va reduciendo también los que están infectados. Entonces, en España ya se está hablando que la próxima semana incluso van a empezar a entrenar hasta los equipos de fútbol. Esto tiene muchas variables. La primera de todas es que volver a la normalidad en principio es casi imposible, porque una cosa que con unas medidas preventivas un tanto precipitadas, un tanto alocadas y sin tener en cuenta realmente las consecuencias, volver a la normalidad resulta poco menos que imposible, por lo menos de momento. Personalmente, yo no creo que yo personalmente vuelva a ver el repunte que había en la vida social y económica de España. Porque en primer lugar, ahora mismo las declaraciones ayer del presidente de todos los hoteleros españoles está hablando que los hoteles se están replanteando si pueden abrir otra vez o no pueden. Porque un hotel no puede abrir si le limitan las plazas a ocupar a un 50%, porque un 50% no llega ni siquiera al punto muerto de la capacidad económica del hotel. Luego entonces es preferible no abrir que abrir para estar 2 meses perdiendo dinero y al final arruinarte. Entonces eso es algo que está en el candelero, que no se ha sabido cómo se va a resolver. Ese es el panorama que tiene España y posiblemente el panorama que tiene también Italia. Si bien Italia tiene otras fuentes de financiación a niveles gubernamentales, como son las grandes industrias, por ejemplo, de los mismos automóviles, la moda. Italia tiene industria. España, desgraciadamente, no las tiene. Ni tiene tampoco minas, ni tiene nada que exportar que no sea realmente lo que hasta ahora ha estado exportando, que era la movilidad de los españoles, la gastronomía española y todo eso que venían los turistas a consumirlo en España. Del momento que eso ya es poco menos que imposible de momento, la situación se pone muy complicada. Entonces, claro, volvemos siempre a pensar en las consecuencias. Esto hoy en día son imprevisibles, porque estamos hablando de hoteles por poner un ejemplo, pero si nos vamos al transporte, estamos en el mismo caso. El transporte hoy en día, si le limita los pasajeros a los aviones, cuando se había estudiado ya hasta el mínimo los costos de operación de las compañías aéreas, hasta tal punto, ahí está la compañía de bajo coste en donde no te permiten incluso en muchos casos ni llevar equipaje para abaratarte el costo. Entonces, si a esas compañías tú le dices que no pueden sino llevar el 50% de los pasajeros, prácticamente esas compañías no van a operar más. Entonces, ¿qué va a pasar? Esa es la incógnita. ¿Qué va a pasar? Esa es la incógnita. Ya, afortunadamente, en todos los lugares del mundo no está ocurriendo lo mismo. Estamos hablando de un caso concreto porque la pregunta era España y yo la estoy alargando un poco más a Europa, pero la realidad es que cada país y cada lugar debe tener un tratamiento distinto. Esa es realmente la respuesta más concreta que yo en este momento podría dar, teniendo en cuenta que estamos en manos
de las informaciones que nos están mandando continuamente a diario y a veces hasta 3 y 4 correos diarios que nos mandan la Organización Mundial del Turismo y los otros medios que tenemos de información que son, yo diría, bueno, son los primeros del mundo, los que están al tanto de lo que está ocurriendo, porque esto que estamos padeciendo en el mundo es algo realmente imprevisible, insólito, terrible, es un drama de la humanidad completa. Está bien, se escucha perfecto. Nada, por ahí para contextualizar, para que también los estudiantes un poquito sepan cuál era la realidad de España y principalmente de las Canarias antes del COVID y lo que está pasando ahora. Más que nada para contextualizar, porque a mí lo que me sorprende es la dependencia que tenían las islas del turismo, digamos, de la cantidad de turistas que recibía al año, que creo que rondaban los 12 millones de turistas, siendo que acá en toda Argentina durante todo el año recibimos apenas 5 o 6 millones, en un espacio tan chico, más chico que la provincia de Misiones, están recibiendo casi 12 millones de turistas al año. ¿Cómo se sustenta todo eso una vez que cae, ¿no es cierto? Bueno, las Islas Canarias en realidad son un problema muy peculiar. En primer lugar, por su situación geográfica, porque está, diríamos, en el centro de la situación con relación a Europa. Vamos a decir, vamos a hablar del Caribe. Luego, hasta ahora, esas islas, que por su condición de ser islas, la única manera que tienen de llegar es las islas hasta ahora habían batido tras años su récord de recesión de turismo, y en este momento estábamos en 15 millones y medio en un caso, en algunos decían que se había pasado de los 16 millones de turistas al año. Este problema que ha venido ahora cercena esa cantidad, la ha dejado en cero, y están hablando que con mucha suerte este año se vaya a cerrar con 4 millones. 4 millones que estamos hablando más que nada de los lugares de aproximación como puede ser la península ibérica. De la península ibérica estamos a 2.000 kilómetros, que estamos a 2 horas de vuelo. De Inglaterra, de Alemania, que son los principales mercados turísticos de las islas, estamos a 4 horas y pico, 5 horas. Bien, ¿qué ocurre? Que las islas tienen, con los protocolos que se van a determinar con relación a la pandemia, las islas tienen ciertas ventajas. Las ventajas son que el que venga ya, un turista que venga de cualquier lugar a las islas, va a tener que entrar por los aeropuertos, porque por el mar lo único que hacen escala en Canarias son los cruceros. El turista que va a permanecer una semana o 20 días en un lugar siempre viene por avión. Los aviones, los 2 aeropuertos que tiene la isla de Tenerife más el de Gran Canaria, son los primeros aeropuertos de toda el entramado español que tiene más tráfico. O sea, el tráfico es tremendo, sobre todo durante los meses invernales, cuando Europa está toda congelada, llena de hielo hasta las mismas costas de Cádiz, y en Canarias disfrutamos de 18 grados de temperatura, cuando la gente se está bañando en el mar, y en el pico, en el volcán Teide, en la cañada, está la nieve. Entonces las diferencias en una hora te pones de estar en 18 grados bañándote en la playa a la nieve, a estar practicando la nieve. Esas son unas diferencias muy grandes. ¿Qué ocurre ahora? Que con los protocolos que se están o que se van a poner en función, en esos países donde van a salir los turistas, van a tener una especie de salvaconducto en el cual dicen que no están contaminados y que no van a contagiar la pandemia. Luego, entonces, las islas tienen un seguro, vamos a decirlo así, para ser uno de los primeros sitios en que se vaya a volver a reactivar la actividad turística. Se va a reactivar, pero como bien dice el presidente de todos los hoteleros
de España, que casualmente es un canario, se va a reactivar, pero para reactivarse los hoteleros tienen que tener la garantía de que sus hoteles van a poder subsistir. Y para poder subsistir no pueden seguir las normas que supuestamente se van a aplicar, que son en no dejar más del 50% de la capacidad de ocupación. Lo mismo va a ocurrir en los bares, restaurantes, lugares de recreo, que no hay sino que pensar en la tragedia que significa para las dos principales lugares de atracción, los parques temáticos considerados los primeros del mundo. El Siam Park está considerado el primer parque de atracciones acuáticos del mundo y el Loro Parque exactamente igual. Son dos parques temáticos que reciben millones de turistas al año. Si no les dejan a esa gente el confinamiento de la gente, si les van a cercenar el que la gente pueda unirse para ir a ver un parque de estos, eso va a ser una auténtica ruina. Luego está todo el mundo a la expectativa de ver qué es lo que va a ocurrir. Las islas tienen esa ventaja de que no le puede llegar el turismo por tierra como ocurre en toda Europa, sino que le tiene que llegar seleccionado. Entonces, el que le llega, el que le puede llegar, le llegará seleccionado. Pero ¿quiénes son los hoteles que se van a arriesgar a abrir sin tener una seguridad? Porque ayer lo estaba diciendo el presidente. O sea, reservas hay, tenemos muchas reservas, pero las reservas del verano, lo mismo que están hoy vigentes, pasado mañana te cancelan las reservas. Y las reservas, si no te pasa la ocupación al menos de un 60, un 70, un 80%, esas reservas no te sirven ni para mantener el empleo. Luego viene la segunda parte. Las vituallas que hay que tener para poder atender a esa gente. Si en este momento tenemos paralizado el comercio de la industria de la alimentación, ¿de dónde vamos a sacar en unas islas que casi el 70-80% de la alimentación está viniendo en los aviones de carga? O sea, ¿de dónde vamos a sacar eso si el stock que tienen las islas se va a quedar obsoleto? Porque ya sabemos todos que esas mercancías son perecederas. No hablemos ya de las del campo, no hablemos de esas cosas que ya es entrar en otras consideraciones mucho mayores. Hablemos simplemente de las locales, de las que estamos viendo, los productos del día, la pesca, todo eso. El problema, realmente el drama que se ha presentado a niveles mundiales es una auténtica tragedia. Luego, unos tendrán ciertas ventajas para recuperarse, otros les costará un poco más y otros, desgraciadamente, desaparecerán. Esa es la triste realidad. Entonces, claro, las islas tienen esa ventaja. Tienen la ventaja que el turismo que le pueda llegar viene ya seleccionado. Pero una ventaja dentro de toda la tragedia, ellos tienen esa ventaja. O sea que realmente la situación es verdaderamente terrible. Una cuestión, por ahí también si alguien quiere preguntar puede empezar a escribir o le habilito el micrófono. Está bien como para caracterizar lo que está pasando, está perfecto. Por ahí se escucha mucho desde acá de Argentina cuáles son los planes que está teniendo España, las Baleares, Barcelona, como para recuperarse. Se habla del turismo interno, del turismo español, de bloquear inclusive la llegada de extranjeros. Obviamente Canarias está muy condicionada por el turismo más que nada inglés y el nórdico, digamos, pero ¿cómo se da esta dinámica en España? Si bien es diferente acá en Argentina, por ahí las autonomías tienen más redundante autonomía en algunas acciones. ¿Cómo se está alineando estratégicamente para recuperarse o a qué mercados van a apuntar y qué acciones van a hacer como para empezar a recuperarse? Bueno, en primer lugar, las estructuras económicas de esa zona son distintas, porque estamos hablando de Baleares, la Costa del Sol o de cualquier lugar de Europa, y eso está habituado a un turismo de temporada. Entonces ellos están habituados a tener que cerrar
los hoteles. Por ejemplo, me estaba diciendo hace estos días el director general de Meliá, que era director general para todas las islas de Meliá, me dice que las calles de Caracas le estaban recordando Mallorca en el invierno. Claro, Mallorca en el invierno, los hoteles, el 70 al 80% están cerrados. Y lo mismo ocurre en todas las zonas turísticas de todo el litoral, ya no de España, sino de Francia, de Italia, Yugoslavia, toda esa zona. En el invierno esos hoteles son hoteles de sol y playa. O sea, esos hoteles están acostumbrados a cerrar y están acostumbrados a que el personal trabaja 6 meses y 6 meses se va para su casa. Entonces, ese no es el problema de Canarias. Entonces, en esos lugares, la parte económica la van a intentar paliar de mejor forma. No así tanto las grandes ciudades, porque las grandes ciudades, por ejemplo, el caso de Madrid o Barcelona, viven también muchísimo del tráfico comercial. Entonces, los grandes hoteles viven de los empresarios que van y que vienen y que compran y venden. Entonces, eso también lo van a sentir, pero son los que no tienen los precios aquilatados a una situación como la de Canarias, que es exclusivamente de turismo, de vacacional. Entonces, claro, ¿qué va a pasar? Esa es la incógnita, no se sabe qué va a pasar. Porque esa gente que estamos hablando en esos hoteles estaban acostumbrados a trabajar 6 meses y 6 meses tenían que recaudar lo suficiente para poder vivir los otros 6 meses. Ese problema a ellos, la pandemia sí les va a afectar, pero de distinta manera de la que le va a afectar en otros lugares, porque además ha venido en una época en la cual ellos tampoco estaban a millón con su reserva, porque ha venido en una época invernal. Luego todas las zonas de sol y playa no tenían el problema de que por ejemplo, que tenían los lugares donde el turismo era de esa época. Eso es la incógnita que tenemos todos. Y en cuanto a los programas de recuperación, acá en Argentina se está hablando de un plan estratégico a creo que 5 o 6 años de recuperación, empezar por el mercado interno, por algunos tipos de turismo un poquito más orientado a lo que es el ecoturismo, el turismo de naturaleza, los servicios más personalizados. ¿De qué se habla? ¿Qué es lo que se está planificando en Canarias y en España, ¿no, Néstor? Bueno, contemplando el escenario actual, no cabe la menor duda que tenemos que comenzar, en primer lugar, por el conocimiento. Hay que informar al mundo y informar al viajero de las posibilidades que tiene y de la seguridad que tiene para poder moverse. Eso entra de lleno en el conocimiento. Tenemos que expandir por todos los medios el llegar con informaciones serias hasta el posible viajero. Indudablemente los destinos más cercanos tendrán la mejor posibilidad de recuperación. Sin duda, esto será un repunte del turismo nacional, porque la gente querrá viajar donde en cualquier momento ya esto es un aviso, pues no encontrarse aislado. Entonces el turismo nacional va a tener un repunte. Todo eso que estamos hablando del turismo rural, del turismo de montaña, el turismo interior, el turismo de ciudades incluso, que en este momento estaba agarrando fuerza. Ya habían ciudades donde ya sus índices de ocupación eran superiores a las de sol y playa. Porque claro, las ciudades están preparadas para el verano y para el invierno. Entonces, lógicamente, tienen un mercado mucho más amplio que el que tiene un hotel en la Costa del Sol. Eso es indiscutible. Entonces, ya hoy, el turismo de ciudad estaba avanzando. Pero claro, avanza a base de los recursos de las ciudades, museos, centros recreativos, discotecas. Eso mismo, en Barcelona están hablando que el 80% de sus discotecas se cerraron y no se van a poder abrir. Eso es una tragedia de una magnitud
que no se sabe dónde va a llegar. Entonces, claro, todos los esfuerzos que se están haciendo, sobre todo en la información, la OMT tiene un consejo de crisis y en todos los lugares, hasta los mismos ayuntamientos, pueblerías, todo el mundo está intentando estrecharse de informaciones para poder avanzar, pero estamos, como quien dice, pegando sellos a ver qué es lo que ocurre. Pero no cabe duda de que hay que pensar en una recuperación y que por las perspectivas, indudablemente la fuerza va a estar en el turismo nacional. Y el turismo nacional tiene que, ahí es donde los gobiernos tienen que presionar y hacerlo, que es lo que ya yo en algunos artículos de prensa ya lo he dicho, lo he publicado, irse al apoyo del turismo social como existe en España desde el año 68. Es decir, una asociación estatal como es el INSERSO español, que es el Instituto de Mayores de Seguridad Social, donde los hoteles españoles recibían o reciben unas cantidades a cuenta de que puedan tener abierto durante las épocas que no sean las épocas tradicionales, pagándole unas cantidades y bajándole los precios a la gente que puede viajar. Eso se está utilizando basándose en lo que ya Europa es normal, que son las jubilaciones. Las jubilaciones en Europa ya andaban en los 60 años, muchas veces hasta con mucho menos en virtud de los años de trabajo de las personas. Eso que hacía que las personas se convirtieran en viajeros. Entonces a esos viajeros se les ponía a su alcance los hoteles en las épocas bajas de los lugares turísticos. Entonces, si eso se combinaba con las compañías aéreas que también ponían sus boletos a precios mucho más económicos que los normales, entonces se movilizaba una cantidad de personas a nivel de toda España. Visitas, estamos hablando, el INSERSO era solamente turismo nacional, pero tú tenías ya que los españoles mayores de 60 años no eran muy pocos los que no habían viajado por lo menos a 6 o 7 zonas de España. O sea, mi experiencia propia es que mis amigos les hablabas de Valencia como si les hablabas de Galicia o les hablabas de Barcelona. Se conocían ya media España, porque todos los veranos ya tenían programado a dónde iban a ir. O sea, eso es un ejemplo que yo lo he publicado, que debía de aplicarse en América, pero urgentemente, porque la situación actual está pidiendo eso, está pidiendo que la gente se mueva, y que la gente se mueva tiene una apreciación muy importante, porque toda esa gente que se mueve va a ocurrirle lo mismo que me está ocurriendo a mí aquí. Esta mesa donde yo estoy sentado, esto es un museo. Esto lo tengo yo lleno de artesanía desde Costa Rica, pasando por Venezuela, la ciudad de Paracas en Perú, qué sé yo, Guatemala, tengo cosas de Guatemala, tengo cosas de todas partes. Entonces, el que viaja siempre compra cositas de artesanía. Eso le está dando un movimiento al artesano popular. Y quien habla del artesano habla de la gastronomía, porque el señor ese que viaja con más de 60 años, ese va a ir a probar la gastronomía de la paella valenciana o la fabada asturiana. Entonces, eso forma parte de lo que se intenta poner en conocimiento de la gente para que salga del problema que tiene actualmente. Es una cosa que es fundamental. Entonces estamos trabajando en eso, estamos trabajando en intentar dar conocimiento para que la gente no se vaya a quedar en las casas, porque si se quedan en las casas, el movimiento comercial va a acabar con todo. Ahí, don Antonio, si se llega a cortar, yo subí el link de la reunión para continuar por la otra sala, así que ya está subida en el chat, por si se llega a cortar. Ahí estaba dando un aviso de que próximamente queda 1 minuto. Así que nada, yo creería que va a seguir, pero si corta, pasamos a esa sala. Bueno, está totalmente abierto a preguntas, si por ahí alguien quiere realizar alguna.
está totalmente abierto el chat y también el micrófono. Por ahí también ver el papel que está jugando la OMT en este sentido, cómo está haciendo, qué alternativas ve, cómo está convocando